Bienvenidos a Sombras del Misterios, el canal donde las historias más oscuras cobran vida. Si te gusta lo que vas a oír, no olvides darle like y compartir para que más personas conozcan estas experiencias inquietantes. La visita al Pendao. Cuando era niño, mi madre decidió visitar la casa en el Pendao, en Tondela, ese lugar tan misterioso donde doña Elena, la médium espiritual, realizaba sus sesiones. Mi padre había fallecido hacía unos años, pero su presencia seguía siendo palpable de maneras extrañas. Objetos moviéndose solos, ruidos inexplicables durante la noche, una sensación constante de ser observado. Mi madre estaba desesperada por encontrar respuestas. Necesitaba saber por qué el espíritu de mi padre, siempre un hombre de mal carácter incluso en vida, no podía dejar nuestra familia en paz. El aire era denso, cargado de lágrimas no derramadas, una tristeza palpable que parecía filtrarse en cada grieta de la noche. Pedro, de 10 años, aferraba la mano de su madre, sus pequeños dedos clavándose en su palma, buscando consuelo en su calor. Estaban frente a la imponente puerta de doña Elena, la médium, cuya reputación para contactar a los muertos era venerada y temida a partes iguales. Su madre, Lucinda, buscaba consuelo, una conexión con su difunto esposo, Antonio, con la esperanza de cerrar el abismo que dejó su ausencia. Pero Pedro solo sentía terror, un miedo persistente que le retorcía las entrañas. Antonio había sido un hombre de ira atronadora. Su voz resonaba como un cañón en su pequeña casa, dejando ecos de miedo. Incluso en la muerte, su presencia persistía, un sabor amargo en la lengua de Pedro, una sombra que se negaba a desaparecer. Lucinda creía que el contacto traería paz, un cierre, una forma de sanar las heridas del pasado. Pedro temía que solo amplificara las sombras que los atormentaban, haciendo la oscuridad aún más insoportable. Al cruzar el umbral, el aroma a incienso y a descomposición los envolvió, un penetrante recordatorio del pasado. El aire se volvió denso, dificultando la respiración, dificultando el pensamiento, como si la atmósfera misma conspirara contra ellos. Pedro sintió una mano fría agarrar su corazón, apretándolo con fuerza, un grito silencioso atrapado en su garganta. La casa de doña Elena era un laberinto de rincones oscuros y pesadas cortinas de terciopelo, un lugar donde las sombras parecían tener vida propia. Extraños símbolos adornaban las paredes, su significado oculto por la luz vacilante de las velas. Cada símbolo parecía susurrar secretos del pasado, añadiendo a la atmósfera misteriosa de la habitación. El aire vibraba con una energía invisible, una tensión palpable que le ponía la piel de gallina a Pedro. Era como si las paredes estuvieran vivas, respirando al compás de sus propias respiraciones ansiosas. Los llevaron a una habitación pequeña, dominada por una mesa redonda cubierta con un paño negro. La habitación parecía un capullo, aislándolos del mundo exterior. Lucinda, su rostro pálido y demacrado. Su mano temblaba en la suya de Pedro, un testimonio de su miedo enmascarado por una esperanza desesperada. El peso de las palabras no dichas flotaba en el aire. Doña Elena, con ojos como canicas negras, comenzó el ritual. Su mirada era intensa, penetrante a través de la tenue luz, como si pudiera ver en otro reino. Su voz, un monótono bajo, cantaba palabras que Pedro no entendía. El ritmo de su canto era hipnótico, atrayéndolo más profundamente hacia el misterio. Las velas parpadeaban, proyectando sombras grotescas que bailaban en las paredes, sus movimientos reflejando la creciente inquietud en el estómago de Pedro. Cada parpadeo parecía sincronizarse con los latidos acelerados de su corazón, amplificando su temor. La habitación pareció encogerse, el aire se volvió más frío, como si la esencia misma del calor estuviera siendo absorbida. Doña Elena entró en trance, su cuerpo se volvió extrañamente quieto, como si ya no estuviera presente en este mundo. Sus ojos se pusieron en blanco, una visión escalofriante que envió escalofríos por la espalda de Pedro. Su cuerpo se contorsionó. Los huesos crujían bajo la tensión de una fuerza invisible, como si unas manos invisibles la estuvieran retorciendo. Pedro quería gritar, correr, pero sus pies parecían estar clavados en el suelo, paralizados por una abrumadora sensación de terror. Una voz gutural, ronca y llena de rabia brotó de la garganta de doña Elena, resonando por la habitación como un canto demoníaco. No era la voz de su padre, no exactamente,
pero tenía la misma corriente subterránea escalofriante de ira, de resentimiento, como si el pasado estuviera extendiendo la mano para reclamar lo que le correspondía. El aire crepitaba con energía malévola, una fuerza tangible que parecía vibrar con oscuras intenciones. ¿Os atrevéis a perturbarme? Retumbó la voz, sacudiendo los cimientos de la casa, reverberando a través de las paredes como un trueno. Vosotros que me hicisteis daño, vosotros que hicisteis la vista gorda, vosotros que os beneficiasteis de mi sufrimiento. Las acusaciones flotaban en el aire, pesadas y opresivas. Lucinda jadeó, con los ojos muy abiertos por el terror. Tartamudeó, tratando de hablar, de disculparse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La voz continuó, su tono cargado de acusaciones venenosas. ¿Creéis que la muerte os absuelve? ¿Creéis que el silencio puede borrar el pasado? La voz resonó en la pequeña habitación, cada palabra un martillazo contra su frágil esperanza. «Pagaréis», siseó la voz, el sonido como uñas raspando contra una pizarra. «Todos pagaréis el precio de vuestras transgresiones». El aire se volvió pesado, sofocante, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando. El cuerpo de doña Elena se quedó flácido, cayendo sobre la mesa con un ruido sordo. Las velas chisporrotearon y se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad. La opresiva pesadez en el aire se disipó, reemplazada por un vacío escalofriante. Lucinda, temblorosa y pálida, buscó a tientas a Pedro, atrayéndolo hacia ella. Él podía sentirla temblar, pero su toque no le ofrecía consuelo. La voz, las acusaciones, resonaban en su mente. ¿Qué transgresiones? ¿Qué precio? Huyeron en la noche, el aire fresco un alivio contra su piel húmeda. Pero el miedo los seguía, un espectro aferrado a sus espaldas. Las sombras parecían estirarse, alcanzándolos con dedos invisibles. De vuelta a casa, en el supuesto santuario de su casa, no encontraron paz. Los susurros los seguían. Los puntos fríos les enfriaban los huesos. Los objetos se movían. Las puertas se cerraban de golpe sin razón. El sueño no ofrecía escape, plagado de pesadillas con voces acusadoras y espíritus vengativos. ¿Habían contactado con Antonio? ¿O habían, en su desesperación, abierto sin saberlo una puerta a algo mucho peor, algo antiguo y hambriento? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acechaba justo más allá de su percepción. Después de aquella noche, las cosas empeoraron en nuestra casa. Los ruidos nocturnos se volvieron más frecuentes y las sombras parecían seguirnos a todas partes. Mi madre nunca volvió a hablar de esa experiencia, pero yo sé que algo dentro de ella cambió aquel día. A veces, cuando me despierto en mitad de la noche, siento una presencia cerca de mi cama. Y aunque no puedo verlo, sé que esos ojos rojos me están observando. ¿Crees que el espíritu de mi padre realmente buscaba venganza, o fue algo peor lo que invocamos aquella noche? Comparte tus opiniones en los comentarios. Gracias por oír esta historia en Sombras del Misterios. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Hasta pronto y recuerda, no siempre estamos solos.